En este país hay muchas reglas, muchas normas que no necesariamente todos conocemos. Y una de esas normas que inicialmente buscaba ayudar a las víctimas realmente las está desprotegiendo. Te voy a contar en mis palabras de qué estamos hablando y por qué es tan importante una tutela que en este momento está estudiando la Corte Constitucional. Hace 5 años, el Consejo de Estado dictó un fallo, ajustó el plazo para que las personas puedan demandar a la nación en casos de lesa humanidad y graves crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, para pedir una reparación. Ese plazo, que es de 2 años, se convirtió en una traba para que los familiares y los abogados de las víctimas puedan acudir ante la justicia y probar que, por ejemplo, una persona que fue víctima de una ejecución extrajudicial no era realmente un guerrillero abatido en combate, como decía el Ejército Nacional en su momento. La regla dice que hay 2 años para demandar desde que se tiene conocimiento que un agente del Estado pudo haber participado en esos casos. Una madre de un chico que se llamaba Clodomiro Cova, que fue asesinado en el 2007 por integrantes del Ejército Nacional, demandó a la nación cuando tuvo certeza de que en efecto en el crimen de su hijo habían participado agentes del Estado. Pero el Consejo de Estado le dijo que no, que su demanda había llegado muy tarde. En palabras sencillas, esa regla fría lo que quiere decir es que esa señora en situación de vulnerabilidad, que no necesariamente se conoce las normas de este país sin tener cómo acudir a un abogado, podía desde ese mismo día, en pleno 2007, cuando no se sabía de la ocurrencia de los falsos positivos, podía ella sola salir a probar, solo con su dicho, que su hijo no era un criminal. Póngase en esa situación. El Consejo de Estado le dijo que no a su demanda de reparación y con el caso de Clodomiro se sentó las bases de esta sentencia. Desde entonces lo que ha venido es una avalancha de tutelas, una avalancha de decisiones que han negado la reparación con el mismo argumento de que la demanda se presentó demasiado tarde, y no solo a víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hace algunos días nomás salió una decisión del Consejo de Estado que dice que algunos de los soldados que habían sido secuestrados por las FARC luego de la toma del Villar no podían ser reparados porque habían presentado demasiado tarde la demanda. Les dijeron que podían presentar la demanda desde el día siguiente en que fueron liberados. Es decir, que un grupo de soldados que acababa de pasar un tormento de secuestro por 3 años y medio tenía que salir e inmediatamente presentar una demanda a la nación. Esa regla ha sido bastante cuestionada por organizaciones de derechos humanos, por los mismos magistrados del Consejo de Estado, porque aunque tomaron esa decisión, adentro del alto tribunal hay posturas diferentes entre los magistrados. Esa regla de caducidad ha sido ratificada por la Corte Constitucional, pero se han ido admitiendo algunas variaciones, como que los representantes de las víctimas puedan explicar por qué se demoraron en demandar, que puedan exponer que hubo circunstancias que les impidió presentar la demanda, amenazas, desplazamientos, que se necesitaba que hubiera una decisión judicial en la justicia penal, por ejemplo, para poder probar la participación del agente del Estado en un crimen. Pero, en principio, la regla como tal sigue vigente en este momento. Ahora hay una tutela en la Corte Constitucional que busca que ese plazo de 2 años para demandar no exista, que no prescriba, que esas demandas se puedan presentar en cualquier momento. La tutela la presentó el abogado Rafael Gaitán, que representa a una mamá que su hijo, su esposo y su nuera fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, que propone que se declare imprescriptible la posibilidad de presentar una demanda de reparación directa. La tutela, que presenta algunos argumentos que son bastante técnicos, lo que busca en palabras muy sencillas es que esta acción no prescriba y que con ellos Colombia esté de la mano del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que estas pretensiones de reparación no deberían
prescribir en casos de lesa humanidad y graves crímenes. La tutela está en estudio en la Corte Constitucional, se han ido acumulando a esa tutela otras dos y se espera que la Corte Constitucional haga un debate a fondo sobre todo este tema que es técnico pero también humano y que las víctimas reciban una buena noticia.